Vamos a empezar con el teórico. El tema de hoy es el tema de registros intermaxilares, que corresponde a la unidad temática número 6. Básicamente, el tomar los registros intermaxilares nos va a permitir, sobre todo, ubicar el maxilar y la mandíbula en la posición adecuada para rehabilitar al paciente. Es gracias a los registros intermaxilares que nosotros vamos a poder ubicar la mandíbula respecto al maxilar en sentido vertical y en sentido horizontal. De lo contrario, en un maxilar edéntulo se pierde esa relación. Recuerden que en el sistema estomatognático de un paciente dentado tenemos 4 componentes fisiológicos fundamentales, como ser el sistema neuromuscular, la articulación temporomandibular, el periodonto y la oclusión. En tanto, en un sistema edéntulo solamente persiste el sistema neuromuscular y la articulación temporomandibular, puesto que lo que es el periodonto es sustituido por las estructuras de soporte protésico y la oclusión natural es sustituida por la oclusión artificial, la cual se intenta hacer siguiendo criterios estéticos, funcionales, biológicos, de forma tal que ésta se integre en forma armónica al paciente que estamos rehabilitando. Para que no me... No me está pasando la diapositiva. Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de objetivos de los registros intermaxilares, hablamos de determinar una altura morfológica correcta en relación céntrica, establecer la mejor estética compatible con la posición anterior, fijar dicha posición mediante placas de registro y transferirlas al articulador, lograr buenas referencias para enfilar dientes y registrar movimientos y oposiciones excéntricas. Es gracias a estos registros intermaxilares, entonces, que nosotros, imagínense la situación de un paciente edéntulo al que nosotros le pedimos que cierre. Cuando el paciente cierra, si no está rehabilitado protésicamente, esos maxilares van cerrando hasta que entran en contacto reborde con reborde. Eso genera para la vista del observador unas facies características de, imagínense, el viejito sin dientes, con el mentón prominente, arrugas periorales, los labios hundidos, colapso facial enorme. Entonces es gracias a los registros intermaxilares que nosotros le vamos a devolver al paciente la altura correcta de ese tercio inferior de cara. Y es gracias a la relación céntrica que nosotros vamos a tomar que vamos a posicionar a la mandíbula respecto al maxilar en sentido horizontal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en diferentes etapas. En la primera etapa vamos a determinar la dimensión vertical de oclusión. Vamos a hacer la relación y establecer a través del arco facial la relación del eje de bisagra con el maxilar superior. Luego vamos a tomar el registro de relación céntrica y el registro de trayectoria condilia y la programación del articulador. Para que la prótesis que nosotros vamos a realizar sea precisa y pueda ser instalada con éxito, es absolutamente necesario que estos registros intermaxilares sean bien tomados, sean tomados con cuidado, con dedicación y con conocimiento, pero para lo cual tenemos que partir con placas de registro que estén bien adaptadas. Le llamamos placas de registro a estas estructuras que ustedes ven de acrílico sobre los modelos definitivos. Esos modelos definitivos se obtuvieron a partir de impresiones funcionales a presión aminorada. Entonces, a partir de esa impresión se hizo un modelo de yeso piedra que tiene periféricamente, si ustedes ven a la placa de acrílico, periféricamente una pollerita a la que le llamamos protección de bordes. Estas placas que nosotros vamos a construir para tomar los registros van a tener que tener ciertos requisitos. El primero y el fundamental es que tenga perfecta adaptación a este modelo definitivo. Entre paréntesis dice, salvo en los bloqueos. Recuerden que ustedes, cuando hacen un modelo primario para construir la cubeta, ustedes necesitan hacer bloqueos y alivios. Cuando hacen un modelo definitivo, ustedes necesitan hacer bloqueos. ¿Para qué hacemos los bloqueos? Para evitar que esta placa de articulación que va a entrar y salir tantas veces del modelo definitivo termine lacerando y rompiendo ese modelo definitivo.
Entonces es absolutamente necesario que las áreas retentivas sean bloqueadas. Se va a caer la placa de la boca del paciente, entonces sí, se va a caer. Por eso otro de los requisitos es que sea estable, pero que no tenga retención. En realidad, si tiene retención, es porque no hicimos los bloqueos, y si no hicimos los bloqueos, estamos generando un problema futuro, que es la laceración del modelo y por ende la prótesis, cuando es construida sobre el modelo que está lacerado, va a generar de futuro zonas de sobrecompresión. Entonces, otro de los requisitos, como dijimos, estable en boca y en el modelo, bordes lisos y redondeados, resistente para que no se deforme permanentemente. Por eso el material de elección para nosotros es el acrílico foto o autopolimerizable. Y dejamos un poco de lado la placa base, que sí la podríamos utilizar como un buen material para hacer una placa de registro, pero que como no es resistente y se deforma a altas temperaturas, la dejamos un poco de lado, sustituyéndola por el acrílico que nos ofrece tantas garantías. Por otro lado, tiene que ser rígida, pero fácil de modificar, lo que significa que si en algún sector está larga, nosotros con un fresón la podemos recortar. Si por otro lado en algún sector está corta, agregándole acrílico la podemos alargar. Y va a tener esa placa inferior un rodete de extensión total, y la placa superior va a tener un mini rodete superior. ¿Por qué hacemos mini rodete superior? Porque al menos considero yo que para el estudiante es mucho más fácil trabajar con un mini rodete superior. ¿Por qué motivo? Porque uno de los objetivos o uno de los pasos que tenemos que seguir al trabajar con la placa superior y con el rodete superior es conseguir la horizontalidad. Es mucho más sencillo, créanme, conseguir la horizontalidad de un rodete chiquitito que si nosotros hacemos un rodete de extensión total. Seguramente cuando ustedes se reciban y cuando estén ya con experiencia, no va a ser necesario que trabajen con el mini rodete. Pero para un estudiante que recién se está formando, conseguir la horizontalidad con un mini rodete es mejor. Es como si ustedes tuvieran un renglón y tuvieran que hacer una raya abajo del renglón que fuera paralela. Va a ser mucho más fácil que no se equivoquen si esa raya que tienen que hacer es de pequeña extensión que si es muy larga. Si es muy larga, seguramente en algún momento van a perder ese paralelismo. Por ese motivo es que trabajamos en estudiantes con la técnica de mini rodete. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Dijimos que esa placa de articulación va a tener un rodete. ¿Y qué es un rodete? Se puede decir que un rodete es la reproducción estandarizada y aproximada en cera rosada de la arcada dentaria. Simula la arcada dentaria, pero no es obviamente la arcada dentaria, ni tampoco tiene el espesor que va a tener la futura arcada dentaria. De hecho, en general es bastante más ancho. Pero nosotros tratamos de ubicarlo en el lugar que aproximadamente consideramos que iría la arcada dentaria artificial para nuestro paciente. Este rodete tiene ciertos requisitos. Debe poder cortarse, tallarse, plastificarse y desgastarse con facilidad. Por eso lo hacemos en cera rosada. Ser pasible de agregarle material, lo que es muy sencillo con la cera, porque ustedes, si necesitan agregarle material, plastifican un poquito más de cera y sea por adición o por la técnica de goteo, pueden ir agregándole material. Ser resistente para conservar la forma y sostener los elementos de registro, pero que al mismo tiempo, cuando está fría, se comporte como un elemento rígido, que no se deforme permanentemente, sino nosotros enfilamos en él los dientes en determinado lugar. Si se deforma, los dientes cambian de posición. Entonces necesitamos que cuando está a temperatura ambiente se mantenga rígida, si la temperatura ambiente es normal, ¿no? ¿Para qué sirve el rodete? Sirve para establecer la orientación del plano oclusal, para tomar registros de dimensión vertical de oclusión, de relación céntrica y establecer el espacio libre estimativo, para un enfilado y articulado dentario, para la prueba parcial de fonación y deglución, porque la prueba definitiva de fonación la vamos a hacer cuando tengamos los dientes enfilados en la placa, y
finalmente con la prótesis instalada, y para la prueba de volúmenes quedarán la plenitud facial. Cuando tenemos que construir un rodete o cuando nos mandan el rodete del laboratorio, tenemos que hacer un control de calidad de este. ¿Y qué tenemos que esperar de un rodete? El rodete superior, como usamos la técnica de mini rodete, tiene que ir de distal a distal de canino. No sé por qué un error frecuente es que venga hasta la zona de primer molar. No, nosotros, por el motivo que yo les expliqué de la facilidad de establecer la horizontalidad con un mini rodete pequeño, es que pretendemos que sea de canino a canino. Tiene que tener una inclinación desde el fondo de surco hacia vestibular, vamos a decir, de 75 grados. Un alto de 10 a 12 milímetros y un ancho de 5 porque va a albergar a los dientes anterosuperiores. La cara vestibular, por otro lado, tiene que estar 8 milímetros por delante de la parte media de la papila incisiva. Por lo tanto, cuando lo vamos a construir, retiramos la placa del modelo, marcamos la mitad de la papila incisiva, marcamos en la protección de bordes una raya que esté a 8 milímetros por delante de la papila incisiva y ahí va a llegar nuestro ángulo vestíbulo incisal del rodete. Esto se hace simplemente porque estadísticamente se ha visto que los dientes naturales coinciden con esa distancia, se encuentran normalmente a esa distancia. A nivel inferior, nosotros tenemos que la altura posterior coincide con la unión del tercio medio y superior de la papila. Por eso es que nosotros tomamos la papila piriforme, la marcamos, como ven en el dibujo, la dividimos en tercios y cuando construimos este rodete tiene que llegar a la altura del tercio medio con el tercio superior, que una vez marcado en el modelo lo transferimos a la protección de bordes, pero mirando el modelo de frente, no de arriba. Si nosotros lo miramos de arriba estamos marcando mal, nosotros lo miramos de frente y marcamos la unión de ese tercio medio con tercio superior. Y por el mismo motivo estadístico es que vamos a enfilar dientes hasta esa altura. No nos pasamos de esa altura porque se sabe que los dientes naturales normalmente llegamos hasta ahí, es una referencia que se establece en el tiempo. Podemos en algunas circunstancias dejar el rodete un poquito más abajo, pero más arriba no lo hacemos jamás. Si nosotros dejamos los dientes más arriba, cuando con la lengua vamos a buscar el alimento, está tan alto esa tabla oclusal para retirar el alimento de ahí, que normalmente desestabilizamos la prótesis. La altura anterior normalmente la hacemos de 8 a 10 milímetros, inclusive a veces un poquito más. El espesor anterior que albergaría los incisivos inferiores y caninos, lo haríamos de 5 a 7 milímetros, y el posterior que va a albergar a las caras oclusales inferiores, lo hacemos de 10 milímetros. Y el centro del rodete lo hacemos en general coincidir con el centro de cresta topográfico, salvo en los casos de piezografía. En esos casos el centro del rodete nos queda en general hacia vestibular del centro topográfico, y la piezografía es una técnica que van a ver más adelante que se basa en ubicar los dientes en un espacio de disponibilidad funcional, donde la lengua nos permite colocarlos y la mejilla nos permite colocarlos sin interferencia de estas estructuras móviles. Como dijimos, uno de los fines y objetivos del rodete es establecer el plano de orientación, ayudarnos a establecer y a definir el plano de orientación. El plano de orientación, por definición, podríamos decir que es aquel que nos va a servir de guía para ubicar los bordes incisales de los incisivos y caninos, así como las superficies oclusales de premolares y molares de ambas arcadas en oposición y contacto. O sea, si ustedes miran el esquema del medio, van a ver una raya negra que es la unión del rodete superior y el rodete inferior. Ese es el sector relacionado al plano de orientación. Cuando nosotros enfilemos dientes, ese plano de orientación se va a transformar en el plano de oclusión. Ahora, ¿dónde ubiquemos el plano de orientación? Depende de muchos factores.
ustedes ven que la distancia que yo tengo de rodete a rodete es variable. Donde yo ubico el plano, más arriba, más abajo, depende de muchísimos factores que vamos a ver. Son factores estéticos, son factores biológicos, son factores funcionales. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. En una misma altura del tercio inferior de cara, o sea, en una misma dimensión vertical, el plano de orientación puede estar más arriba, más abajo, dependiendo de cada paciente. ¿Qué importancia tiene establecer el plano de orientación? Tiene importancia biológica, mecánica, funcional, estética y de confort englobada en todas las anteriores. Biológica, decimos que es generadora de fuerzas que pueden atentar contra la integridad de los tejidos de soporte. Entonces es importante ubicar ese plano de oclusión para que no sea iatrogénico para los tejidos que nosotros pretendemos mantener en tiempo y forma sin que se reabsorban aceleradamente por un plano de oclusión mal establecido. Desde el punto de vista mecánico referido a la prótesis, porque esas fuerzas que caen y recaen sobre el plano de oclusión pueden afectar la estabilidad y retención de la prótesis. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un plano de oclusión muy alto, acuérdense del ejemplo de retirar el alimento de la superficie oclusal cuando estaba por encima de la altura de la papila. Nos quedó muy alto el plano. En la búsqueda de ese alimento es que desestabilizamos la prótesis. A eso, por ejemplo, se refiere cuando habla de fuerzas que pueden afectar la estabilidad. Por otro lado, tenemos funcional, la masticación, fonética, deglución, se ven perturbadas si no se establece adecuadamente el plano de orientación. Nosotros tenemos, hay fonemas linguodentales, para lo cual la ubicación del plano de orientación es absolutamente fundamental. Si nosotros dejamos el plano más alto o más bajo, en la búsqueda de ese contacto linguodental se va a ver dificultosa y por eso no se va a producir una buena emisión, por ejemplo, de fonemas. La estética, planos de orientación que caen hacia un lado, que caen hacia el otro o que caen hacia atrás son muy antiestéticos. Influyen en el resultado final que nosotros queremos esperar. Ahora, esto lo hemos hecho para determinar en definitiva la dimensión vertical y el plano de orientación. Como dijimos, vamos a hacer la técnica de mini rodete. ¿Y cuáles son los pasos a seguir que ahora vamos a ver en forma detallada? Acá están esquematizados. Lo que vamos a hacer es, tenemos el mini rodete superior con la placa de articulación y tenemos el rodete entero inferior con la placa de articulación inferior. ¿Cómo actuamos con esto? Lo primero que hacemos es, llevamos la placa de articulación superior a boca y vamos a evaluar la plenitud facial, la altura y la horizontalidad. Retiramos esa placa de boca, colocamos la placa inferior en boca para evaluar de nuevo plenitud, altura y horizontalidad. Y luego las dos juntas se colocan en boca para lograr un contacto parejo entre ambos rodetes, la determinación de la dimensión vertical de oclusión y el espacio libre y completar el mini rodete hacia atrás. ¿Se acuerdan que teníamos un mini rodete? Ahora le vamos a dar la extensión total que va a mesial de la tuberosidad. En esta técnica se explica empezar por el mini rodete superior, pero hay otros protecistas que prefieren empezar por el rodete inferior, por considerar que las referencias para determinar la altura del plano de orientación son mucho más fieles en el inferior que en el superior, porque de hecho son más y más estables en el tiempo. Entonces, por eso deciden hacer eso y después que determinan la plenitud, altura y horizontalidad del inferior, pasan al superior. Pero en términos generales nosotros lo hacemos en el otro sentido, probando primero al superior porque un poco está priorizada la parte estética y adaptamos el inferior un poco a el logro de la estética que obtenemos con el superior.
Detalladamente, el esquema que vimos anteriormente, vamos a explicar ahora. Primero que nada, colocamos la placa de articulación superior en boca con el mini rodete. Lo primero que tenemos que evaluar, por supuesto, la placa, si sale del modelo y va a boca, tiene que pasar antes por una descontaminación. Una vez descontaminada la placa y puesta en boca, nosotros evaluamos el largo de esa placa de articulación. Recuerden que la placa de articulación tiene que llegar a fondo de surco e idealmente también aprovechar un poco el ancho que nos permita el borde periférico, porque también estamos haciendo una evaluación estética, por ejemplo, del correcto apoyo del labio a nivel de la nariz, entonces, por debajo de la nariz. Entonces, si yo tengo una placa de articulación que me quedó ahí muy finita y sin embargo en el modelo tengo un espacio demasiado ancho, me estoy mintiendo a mí misma porque estoy viendo que en realidad cuando venga la prótesis terminada va a ser tan ancha como el espacio que hay de la protección de bordes, entre lo que es la protección de bordes y el fondo y la cresta alveolar vestibular. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el ancho y la extensión. Si en alguna zona yo veo que hay alguna brida que no se respetó, idealmente la voy a tener que recortar. Si en algún sector está demasiado corta, puedo ir y corregirla antes de empezar con los registros. Ahora, si yo veo que realmente no se respetaron varias bridas, varios frenillos, si la placa está muy larga en determinadas zonas, y por ese motivo, apenas la pongo, los tejidos me la empujan para abajo, bueno, ahí me voy a tener que preocupar un poco porque algo falló de la impresión. Se ve que cuando yo tomé la impresión y el sellado periférico, también esa zona me quedó larga, porque recuerden que la placa de articulación en largo copia lo que yo obtuve en el modelo definitivo. Haciendo la evaluación de la placa en boca, voy a ir a evaluar ahora sí lo que es la plenitud facial. ¿Y qué tengo que observar? Tengo que observar que los labios no me queden ni muy abultados ni muy colapsados. Si yo veo que el labio superior me quedó muy hacia atrás y no me queda estético, no queda armónico con la cara general del paciente, yo voy a agregarle cera por vestibular a ese rodete. Tanta cera como necesite para darle al paciente la armonía necesaria y a ese labio el apoyo necesario. Si por el contrario me queda muy abultado, voy a necesitar calentar una espátula de cera e ir sacando por vestibular de rodete tanta cera como sea necesaria para que el labio apoye sin dificultad y que el paciente se sienta cómodo. Luego de haber evaluado la plenitud facial, voy a evaluar la altura. ¿Cuánto pretendemos nosotros visualizar de ese rodete superior cuando el paciente está en una posición cómoda con la boca entreabierta? Lo que nosotros pretendemos visualizar es normalmente entre 2 y 4 milímetros, pero esa visualización depende de muchos factores. Son 2 milímetros. Esa visualización depende de muchos factores. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente muy, muy joven, tal vez la visualización de esa porción vestibular del rodete llega hasta 4 milímetros y está perfecto. Ahora, si yo tengo el paciente en reposo, una edad media, 2 milímetros de repente sería lo adecuado de visualización. Pero si yo tengo un paciente muy viejito, tal vez el labio superior cae porque se pierde tono y el labio inferior cae y se visualizan sí los dientes inferiores y no se va a visualizar el rodete superior. Entonces, cuando yo visualice de rodete, va a dar lugar a lo que voy a visualizar de dientes artificiales en el paciente. Y va a depender de muchos aspectos. Uno que analizamos es la edad del paciente. Otros elementos que hacen a mayor o menor visualización de ese rodete es, por ejemplo, las características del labio. Si yo tengo un labio largo, seguramente la visibilidad de ese rodete va a ser menor que si el labio es corto. Pero también tengo que evaluar la movilidad del labio. Si yo tengo un labio muy retráctil, entonces cuando el paciente ni bien vaya a hablar,
va a levantar todo ese labio y se va a ver el diente en demasía. Entonces yo tengo que analizar, imagínense ustedes, un paciente con un labio largo que no muestra nada. Entonces yo digo, bueno, le voy a agregar un poquito más de largo a ese rodete para que me muestre un poquito de dientes. Y sin embargo el paciente ni bien dice A o se ríe, levanta todo el labio, porque era largo pero muy retráctil, y me muestra unos dientes larguísimos. Entonces yo agarro y digo, no, en reposo queda lindo, pero en dinámica queda feo, queda mal. Entonces voy a jugar en buscar un aspecto intermedio que me favorezca la estética, pero que no la afecte, supónganse, en dinámica, para que quede bien en estática. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo o los estoy complicando? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende perfecto, sí. Está. Y después también depende de las características del soporte. Si yo tengo un maxilar superior, imagínense, un maxilar superior que es un plato de reabsorbido que es. Entonces yo voy a hacer el rodete. Yo necesito, para que el paciente quede bien estéticamente, necesito que ese rodete sea de repente largo para que llegue a asomar a nivel del labio. Pero acuérdense de esto que dijimos, cuando la distancia que hay entre el rodete, el borde del rodete, vestíbulo incisal, y la cresta del reborde es muy larga, eso genera fuerzas desestabilizantes para la prótesis y al mismo tiempo afecta el soporte, porque tiende a... ¡Ay, el perro! Justo me pasó lo mismo que Adrián. Está ladrando. Y estoy sola, no los puedo callar, perdón. Entonces, ¿qué pasa? La mayor o menor reabsorción del rodete, del reborde, me determina el largo que le voy a dar al rodete para que no se generen fuerzas demasiado desestabilizantes para la prótesis y fuerzas nocivas para el soporte. ¿Entendieron esa parte con el ladrido de la perra también? Profe, una duda. Sí. En el caso de que el paciente tenga, como dijiste tu labio muy largo, pero muy contráctil, creo, o retráctil, ahí va, ¿qué priorizamos? La dinámica, ¿no? Y bueno, y depende, cada caso es independiente del otro. Ahí es cuando vamos viendo qué priorizar. Normalmente, si me preguntás lo que hago yo, normalmente si tengo un labio muy largo, pero muy retráctil, tal vez dejo el rodete a la altura del borde libre del labio, o sea que no se vea el diente en estática, vamos a decir cuando está en posición de reposo, pero que cuando él retraiga se vea una altura normal del diente. De repente yo prefiero eso, prefiero priorizar un poco más a ese labio retráctil que va a mostrar mucho cuando el paciente habla, porque la mayor parte del día o estamos hablando, sonriendo, entonces el labio está en movimiento. Entonces yo particularmente, si me preguntás lo que yo haría, priorizaría ese labio retráctil que muestra demasiado cuando el paciente va a hacer algún movimiento labial. Ahí va, gracias. De nada. El tercer punto a determinar, acuérdense que vimos plenitud, largo y horizontalidad. El tercer punto, por ende, es la horizontalidad. Entonces, para evaluar la horizontalidad, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al paciente que separe la cabeza del cabezal, que se siente derechito, e idealmente, si el paciente está sentado, nosotros nos sentamos. Si el paciente, si nosotros queremos evaluarlo parado, le podemos pedir al paciente que se pare y se apoye en la pared. Entonces, de esa forma, a la misma altura, nosotros empezamos a evaluar la horizontalidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que el rodete no se vaya para un lado, que es bastante frecuente, o para el otro. Y ahí, si ese es el caso, que el rodete se fue para un lado o para el otro, tenemos que empezar a ver qué hacemos. ¿Le agregamos al lado corto o le sacamos al lado largo? Todo el tiempo estamos ahí mediando y pensando qué es lo mejor para el paciente. Y bueno, si
me admite agregarle al lado corto, le voy a agregar al lado corto. Si estoy en el límite, en el lado largo, de repente ahí, bueno, le saco un poquito al lado largo para que me quede horizontal. Y otra cosa que tengo que evaluar es que cuando evalúo la horizontalidad, no quede el rodete superior más largo de atrás que de adelante, porque después me va a generar esto que ven en la diapositiva de mi derecha, que es como que los dientes anteriores están más cortos que los posteriores, como que caen los posteriores. Y eso genera un efecto antiestético muy fuerte en el paciente, en la caída hacia atrás de los dientes posteriores. Cuando nosotros estamos evaluando la horizontalidad, algo que tenemos que buscar siempre es que ese plano de oclusión nos quede paralelo al plano horizontal. Nosotros tenemos un horizonte. Bueno, ese plano tiene que quedar paralelo al plano del horizonte y paralelo a la línea bipupilar. Ahora, si nosotros tenemos asimetrías, bueno, ahí tenemos que evaluar. Si la asimetría es muy grande, de repente necesitamos hacer alguna modificación de esa horizontalidad. Pero en general, cuando la asimetría es pequeña, lo mejor es seguir manteniendo como postura el paralelismo que debe existir entre lo que es el rodete y el horizonte, o el rodete y la línea bipupilar. ¿Se acuerdan todo lo que hicimos con el rodete superior? Plenitud, altura y horizontalidad, que era un mini rodete. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el rodete inferior. Ahora, el rodete inferior, acuérdense que es un rodete entero. Colocamos la placa de articulación inferior con el rodete en boca. ¿Y qué vamos a evaluar? Lo mismo, la plenitud, que el labio no me quede ni muy colapsado ni muy abultado. Si me quedó colapsado, voy a necesitar agregar cera por vestibular. Si me quedó abultado, voy a necesitar sacar cera de vestibular. Muchas veces lo que me está abultando y es frecuente en el rodete, en la placa de articulación inferior, es el borde de acrílico de la placa de articulación. ¿Por qué pasa esto? Acuérdense que nosotros dijimos que las placas de articulación se construyen sobre un modelo que está bloqueado. Y una zona frecuente de retención que requiere ser bloqueada es vestibular del reborde inferior. Entonces, si ustedes construyen una placa y donde hicieron un bloqueo en la zona vestibular del reborde inferior, esa placa no les va a quedar pegadita al reborde, les va a quedar con la cera interpuesta, entonces por ende va a quedar separada cuando la pongan en boca al reborde. Y eso les va a generar un abultamiento, o van a hacer un borde muy grueso. Ese borde grueso que hicieron está asociado a que cuando ustedes tomaron la impresión definitiva inferior, recuerdan lo que les dijo Adriana en el teórico pasado, que ya se empezaba a definir el éxito estético de la prótesis si ustedes, cuando hacían el sellado periférico, le daban el grosor necesario a esa zona, tanto por vestibular inferior como por vestibular superior. Si ustedes no consideraron eso y agregaron una enormidad de godiva en ese sector y les quedó un borde muy grueso, y con eso hacen el modelo, entonces la protección de bordes queda muy separada de la cresta de reborde y todo eso se llena con acrílico, ¿me siguen el razonamiento? Sí. ¿O no? Está. Sí. Les queda esa zona muy gruesa, cuando ustedes llevan la placa a boca, esa zona de la placa va a abultar. Entonces, por más que le saquen cera al rodete, va a seguir abultando, porque el problema no está en el rodete, el problema está en la placa. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es afinar la placa en ese sector, tanto como sea necesario para poder hacer una adecuada evaluación estética. Hay veces que no alcanza con afinar la placa y tenemos que inclusive hacer como una ventanita en la placa y cortar en esa zona, porque nos sigue abultando, porque ustedes hicieron ahí un bloqueo. Cuando venga la prótesis terminada, si el problema fue la realización del bloqueo, esto no les va a pasar porque la prótesis se va a meter en la zona retentiva.
Y si igualmente quedó, entonces no va a quedar separada esa zona, se va a quedar metidita en esa zona. Y está bien que así sea para que así la prótesis después quede agarrada a ese maxilar. Y si así todo abulta, nosotros por vestibular, con un fresón, vamos a poder desgastar tanto como sea necesario para que no le siga abultando el labio. ¿Tá? Pero esto es un error frecuente, es algo que normalmente pasa el abultamiento del labio inferior por placa inferior abultada o muy bloqueada en esa zona. Después que evaluaron la plenitud, vamos a evaluar la altura del plano inferior. Y se acuerdan que les dije que algunos protecistas preferían empezar por el rodete inferior que por el superior porque teníamos más referencias. Bueno, las referencias son estas, por ejemplo. A nivel posterior tenemos la referencia de la papila, que esa es incambiable. Nunca podemos hacer un rodete más alto que la papila, en la unión del tercio medio con el tercio superior. Les dije, creo hoy, que en algunas circunstancias lo podíamos hacer un poquito más abajo. Las circunstancias que nos llevan a hacerlo a veces más abajo es una reabsorción extrema del inferior para no generar tanta fuerza de palanca y proteger la estructura de soporte, o muchas veces cuando el paciente tiene esas tuberosidades hipertróficas que prácticamente toca la tuberosidad y no tenemos espacio para enfilar dientes, muchas veces ahí bajamos la altura del plano a nivel posterior en esa zona por esa situación, porque no le vamos a cortar la tuberosidad, es más fácil bajar la altura del plano. Después, a nivel posterior entonces tenemos la referencia de la papila. A nivel medio tenemos a la lengua, que nos da una referencia espectacular, que es en la unión de la parte papilada con la no papilada, o sea, en la unión de la parte dorsal con la ventral, el ecuador lingual. El plano de oclusión tiene que coincidir con el ecuador de la lengua. Y a nivel anterior, el borde libre del labio, sobre todo si el paciente conserva la tonicidad del labio inferior. Si el paciente es muy viejito y ha perdido tonicidad del labio inferior, tal vez el rodete nos quede un poquito por encima del labio inferior si el labio inferior está muy caído. Y por supuesto se evalúa también la horizontalidad. Ahora, evaluada plenitud, altura y horizontalidad del inferior, se acuerdan que lo que seguía era colocar ambas placas de registro en boca. Ahora las ponemos juntas. ¿Para qué? Primero, para lograr un contacto parejo entre ambos rodetes. Muchas veces, trabajando por separado, nos parece que vamos fenómeno, que va todo bárbaro, y cuando las ponemos juntas nos pasa esto que se muestra en la foto. El rodete superior contacta atrás con el rodete inferior y nos queda una mordida abierta anterior. Hay un contacto prematuro, que eso hay que solucionarlo, porque nosotros necesitamos que cierre, un cierre nítido, parejito entre ambos, sin luz interpuesta. Entonces, generalmente eso obedece a que a nivel posterior el rodete superior nos quedó medio caidito, y entonces necesitamos desgastar a ese nivel el rodete superior. Aparte, el rodete superior en general tiene una dirección que va de adelante a atrás, de abajo a arriba, o sea, como que tiende a ascender hacia atrás. Entonces, en general, cuando el problema está ahí y hemos respetado todas las referencias inferiores, lo que hacemos es desgastar esos contactos póstero-superiores para que ahora sí, eliminado ese contacto, el paciente pueda cerrar y no haya luz entre ambos rodetes. Luego tenemos que determinar la dimensión vertical de oclusión. Tenemos que evaluar y valorar el espacio libre interoclusal y completar el mini rodete superior en la zona posterior. Bien, o sea que hasta acá habíamos trabajado con los rodetes por separado, evaluando plenitud, altura, horizontalidad para determinar el plano de orientación. Pero ahora con los dos rodetes juntos tenemos que evaluar si la altura independiente que le dimos a cada uno, cuando trabajan juntos, le genera al paciente comodidad o incomodidad. De repente nos parece que queda re lindo por separado y los ponemos juntos y al paciente le cuesta horrible cerrar la boca y queda con los labios muy tensos y la cara muy estirada, o por el contrario,
Lo hacemos cerrar y le queda el tercio inferior de cara chiquito porque hemos generado una altura del tercio inferior de cara muy pequeño. Entonces ahora nos abocamos a eso, a determinar la dimensión vertical. ¿Cómo se define según el glosario de términos prostodónticos la dimensión vertical? Dice, es la altura facial determinada por el grado de separación de los maxilares. ¿Ah? Por lo que, por esta definición entendemos que habla de dimensión vertical en sí mismo, la altura facial determinada por el grado de separación de los maxilares. O sea, ¿cómo tienen que estar esos maxilares? Bueno, esos maxilares pueden estar muy separados, y ahí hablaría de una dimensión vertical de apertura máxima, por ejemplo, se me ocurre, o pueden estar muy juntitos hasta que tocan los rebordes, y ahí hablaría de una dimensión vertical de cierre máximo. O sea, que entre la apertura máxima y el cierre máximo, yo tengo miles y miles de dimensiones verticales, desde acá hasta acá, porque es la altura facial determinada por el grado de separación de los maxilares. Pero ¿qué dimensión vertical me interesa a mí que voy a rehabilitar el paciente? Dos de esas miles. La dimensión vertical de oclusión y la dimensión vertical de reposo. ¿Qué es una y qué es otra? La dimensión vertical de oclusión es la altura facial del tercio inferior de cara cuando las arcadas naturales, artificiales o cualquier otro tipo de tope como ser los rodetes están en contacto. O sea, yo les digo ahora a ustedes, cierren la boca y pongan en contacto los dientes y les mido desde la base de la nariz hasta la base del mentón y estoy midiendo la dimensión vertical de oclusión. Si yo les digo a ustedes, bueno, ahora relájense, respirando por la nariz, tranquilos, van a ver cómo enseguida la mandíbula desciende, existiendo una separación entre las arcadas dentarias, y si ahí les mido, ¿por qué? Porque la dimensión vertical de reposo es una posición básica mandibular que se caracteriza por un valor específico de grado de separación de los maxilares, estando los músculos elevadores y depresores en equilibrio tónico. Es una posición habitual de la mandíbula cuando el paciente está en estado de vigilia, sentado en forma erecta y en estado basal de relajación física y psíquica. Normalmente yo mido en una clase 1, por ejemplo, de Angle, mido esa altura que yo les dije cuando les pido a ustedes cierren, les mido, supónganse que les mido 7 centímetros. Ahora, les digo, relájense, vamos a medir la dimensión vertical de reposo, les mido y les mido 7,4 milímetros. ¿Y cuál es la variación? Esa variación de 4 milímetros, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Se anima alguien a contestarme? El helio. Exacto. Es el espacio libre que existe entre las arcadas dentales. Porque el espacio libre interoclusal es la distancia entre las superficies oclusales, estando el maxilar inferior en posición postural. Y es un espacio de disponibilidad funcional. Es un espacio que nos permite realizar todas las funciones fisiológicas del sistema masticatorio. Si no tenemos del sistema estomatognático, si no tenemos espacio libre, no podemos hablar, no podemos comer, no podemos masticar. ¿Y por qué? ¿Por qué digo 4 milímetros? Porque esos valores de espacio libre van a depender del tipo de relación maxilomandibular. Si es una clase 1, la distancia normal de ese espacio libre es entre 2 y 4 milímetros. Si hablo de una clase 2, 8 a 10 milímetros, hasta 13 milímetros podría andar bien. Y si hablo de una clase 3, podría ser de 1 a 2 o de 0,5 a 2 milímetros y está bien. Entonces, cuando la diferencia entre la posición postural y la dimensión vertical es el espacio libre que está en el medio. Ese espacio libre, por supuesto, varía de una persona a otra, porque dijimos claramente que varía de acuerdo a las relaciones maxilomandibulares del paciente, pero también va a variar dependiendo de la posición de la cabeza, del estrés que presente el paciente.
Hay enfermedades de orden general que hacen que el paciente esté con la boca de repente más abierta, de la medicación que presenta el paciente y de alteraciones de la columna vertebral, por ejemplo, también. Si el paciente está muy contracturado, seguramente el espacio libre sea menor. ¿Cómo obtenemos la dimensión vertical en el paciente déntulo? Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que nos llevan directamente a la dimensión vertical de oclusión. Y los indirectos son aquellos por los cuales llegamos a la dimensión vertical de oclusión a través del estudio de la posición postural menos el espacio libre. Dentro de los métodos directos, encontramos, por ejemplo, el paralelismo de rebordes. El paralelismo de rebordes hace referencia, imagínense un paciente que en mismo tiempo y espacio, en este último tiempo, quedó de tener todos los dientes, pasó a un desdentamiento total. Porque los dientes, supónganse que tenían problemas periodontales importantes y había una periodontitis que se manifestaba en el sector anterior y posterior bastante pareja. Ustedes extraen todas las piezas y ese paciente pasó a ser desdentado. Los rebordes se van reabsorbiendo en forma bastante pareja, y si ustedes a ese paciente le piden que desde la apertura máxima vaya cerrando, cuando ustedes se encuentran a esos rebordes, el reborde superior con el inferior paralelos entre sí, podríamos presumir que estamos en la dimensión vertical de oclusión. Ese es un método directo de obtención. Cosa que generalmente no podemos hacer porque en general los pacientes perdieron los molares a los 40 años y los caninos a los 65, entonces hay mucha variabilidad en cuanto al tiempo de dentación, y eso hace que los rebordes no puedan ser demasiado parejos y no encontremos ese paralelismo del que se habla. El método deglutorio es porque si yo a ustedes ahora en este momento les pido deglutan, ustedes si hacen la prueba degluten y enseguida los dientes entran en contacto. En el momento de deglución estamos en la dimensión vertical de oclusión, pero prueben deglutir y observen qué pasa inmediatamente después. Inmediatamente después de la deglución, ustedes van a la posición postural. O sea que es un método un poco engañoso porque hay que hacerlo con mucho cuidado, porque se tiene que medir en el momento exacto que ustedes degluten. La percepción neuromuscular es un poco haciendo referencia a dónde el paciente recuerda por la musculatura y la comodidad de sus músculos que estaba cuando usted estaba cerrando la boca. ¿Cómo estaba esa musculatura cuando usted cerraba la boca? El registro pre-extracción de todos los métodos directos para mí es el más específico, porque es simplemente si yo voy por el mismo motivo, por el paciente que ya hablamos que tenía una periodontitis súper severa con una movilidad grado 3, yo le voy a extraer los dientes, bueno, tomo precauciones y antes de extraerle los dientes digo, a ver, cierre, y le mido la distancia entre base de la nariz y la base del mentón, anoto esa distancia y me la guardo. En el momento que estoy haciendo las placas de registro y estoy determinando la dimensión vertical, con la misma regla voy a ir encontrando esa altura para hallar la dimensión vertical que el paciente tenía antes. Es un método directo de obtención de dimensión vertical, porque lo obtuve antes de hacerle las extracciones al paciente. Y las proporciones fisiológicas ven acá tienen, por ejemplo, en los registros pre-extracción, algunos instrumentos para medir desde la punta de la nariz hasta la punta del mentón, desde la base de la nariz a la base del mentón, donde tenemos, por ejemplo, el perfilómetro, el calibrador, podemos usar una reglita, como les dije yo, que también va a andar bien. Y con respecto a las proporciones fisiológicas, está basado en la armonía facial y en todas las mediciones antropométricas que han habido a lo largo de la historia y que se están usando hoy en día muchísimo, que lo van a ver ahora en el teórico de diseño. Hace referencia, por ejemplo, al método de proporciones que dice que en una fisonomía de proporciones normales, la distancia entre la comisura labial
y la pupila es igual a la distancia entre la base de la nariz y el mentón. Entonces, si tomamos esas medidas, podemos trasladar esa medida a esta, y ahí determinar la dimensión vertical de oclusión en forma directa. Otro hace referencia a que en un paciente armónico, si nosotros dividimos su cara en tercios, los 3 tercios tienen que ser equilibrados en cuanto a la medida, tienen que medir lo mismo. Entonces, si yo mido el tercio superior y lo traslado al tercio inferior, voy a poder hallar la dimensión vertical de oclusión del paciente. Los métodos indirectos son los que normalmente usamos nosotros y se basan en la fórmula de Silverman, que dice que la dimensión vertical de oclusión es igual a la posición postural menos el espacio libre. Esos métodos son los métodos estético-métricos, los métodos fonéticos, el de relajación muscular, y el de Douglas y Maritato, y el de deglución de la segunda fase. Vieron que hoy estudiamos el de la deglución, que al momento de deglutir estábamos en dimensión vertical de oclusión, y yo les dije, inmediatamente después estamos en la posición postural. Bueno, se hace referencia a esa etapa, a la segunda fase de la deglución. Los métodos fonéticos utilizan la evaluación al decir los fonemas. ¿Qué fonemas? El fonema S, E e I. Si yo he determinado el plano de orientación con cada una de las placas de articulación en mi paciente, y ahora estoy trabajando con las dos juntas, le pido al paciente que cierre, lo veo al paciente, ahí estoy evaluando métodos estético-métricos, lo estoy evaluando, veo que el paciente está cómodo al momento de cerrar, lo miro de frente, lo miro de perfil, veo que los labios no están tensos. Entonces en ese momento digo, bueno, voy a hacer la evaluación fonética del espacio libre. Entonces le voy a solicitar al paciente que diga S. Cuando el paciente dice S, yo voy a observar que los rodetes se tienden a acercar. ¿Qué es lo que pasaría en un paciente dentado? Los dientes anteroinferiores se adelantan buscando el contacto de los dientes anterosuperiores. Pero cuando decimos S, los bordes incisales se acercan muchísimo, pero no chocan. Lo mismo tiene que pasar acá cuando dice el paciente S y está con los rodetes puestos. Los rodetes parece que se van a juntar, pero nunca se juntan. Se acercan muchísimo sin juntarse. Si se chocan, ahí me doy cuenta que estoy invadiendo el espacio libre. Entonces ahí, para solucionarlo, tengo que evaluar estéticamente cuál me conviene, estética y funcionalmente, cuál me conviene desgastar. Para lograr eso, que al decir S, se junten sin chocar. Al mismo tiempo le digo que diga E o M. Cuando el paciente dice E o M, es el máximo espacio que se observa en la fonovocalización del paciente. Yo tengo que ver una franca separación entre los rodetes. Pero no voy a ir con una regla a medir, a ver cuando dice E cuánto es, cuando dice S cuánto es. No, yo acá estoy visualizando, estoy viendo que exista variabilidad. Yo lo que no puedo ver es que cuando el paciente dice S hay un espacio gigante, cuando dice E hay un espacio igual de grande. Si me pasa eso, es que estoy dejándole, lo contrario a lo que vimos hoy, un espacio libre demasiado amplio. Entonces voy a necesitar agregarle ahora un rodete porque el espacio libre me quedó muy grande y por ende la dimensión vertical me quedó muy chica. Acuérdense que es contrario, una se contrapone a otra. Una dimensión vertical alta va acompañada de un espacio libre bajo. Yo con una dimensión vertical alta invado el espacio libre. Con una dimensión vertical baja me queda un espacio libre muy grande. Y cuando dice I, encuentro un espacio intermedio entre la S y la M o la E. ¿Van entendiendo, chiquilines? Sí, profe. Sí. ¿No tienen dudas? Porque hay mucho concepto y a veces se los quiero explicar mucho al detalle y tengo miedo de entreverarlos. En el consultorio donde yo trabajo, las veces que han hecho este tipo de prótesis y estas pruebas, les hacen decir Mississippi.
Bueno, sí, también, claro, sí, es una evaluación fonética. Cuando dice Mississippi, estamos evaluando el fonema M, el fonema S y el fonema I. Nosotros lo dijimos por mucho tiempo, el Mississippi, después quedó medio en desuso. Fue aplicado siempre por el doctor Nisizaki, y ¿no? Alguna compañera que me asista, fue por Nisizaki, el Mississippi, Adriana o Lucy. Bueno, no sé, pero me parece que sí, que fue por Me uno de parece ellos. más de Amorín. ¿Sí? Puede Sí, ser. lo que pasa es que la palabra Mississippi contiene todos los fonemas que estás hablando. Claro, MSI, por eso les Claro, decía. es un Pero fonema sí, bárbaro sí, para eso. Sí, cualquier o sea, le fonema. estoy poniendo un poco de concepto a todo lo que he visto en el consultorio que no entendía por qué se hacía de esa manera. Ahora lo ¿Y voy a ahora sí lo entender. venís entendiendo? Ahora sí, sí. Por A mí eso me es encanta el súper. Mississippi. Bueno, ¿viste? Se ¿Sabes usa, por qué? claro, Porque yo a lo los sé. pacientes les causa gracia, además. Y Sí, podés sí, evaluar también la sonrisa y todas esas cosas. exacto. Sí, claro, es lo que vos estás haciendo, le hablo a la estudiante esta que lo ve en el consultorio, es súper importante, porque el problema de esto que yo les estoy explicando es cuando ustedes no lo vieron. Por eso es fundamental la teoría acompañarla con la práctica, porque ustedes cuando lo hagan van a entender. Por eso este teórico que hoy damos, no lo dejen acá por visto y tal, vuélvanlo a ver en la previa de cuando vayan a tomar los registros intermaxilares, porque si no, no van a poder capitalizar mucho el conocimiento teórico junto con el conocimiento práctico. Ustedes tienen que unir las dos cosas. Ahora yo entiendo que a ustedes les queden dudas y porque no lo están haciendo, no lo están viendo, pero miren cómo esta compañera que está trabajando en un consultorio puede unir las dos cosas. Eso es lo fundamental, unir la teoría con la práctica. Bueno, entonces Mississippi o M, S e I es lo mismo, es para evaluar esto, la separación, el grado de variabilidad que existe en la emisión de los fonemas. Estamos evaluando el espacio libre. Y si el espacio libre es correcto, entonces estamos muy cerca de la dimensión vertical correcta. Y algo en lo que también nos podemos basar, y en realidad nosotros nos apoyamos en todo, ¿no? No tomamos solamente una cosa, es un conjunto. Cuando queremos acordar, estamos usando muchas cosas a la vez. Por ejemplo, la relajación neuromuscular de Douglas y Maritato hace referencia a que solicitarle al paciente que de la posición postural vaya a una posición un poquito más descendida de la mandíbula. Nosotros le pedimos al paciente que respire por la boca. Ven que si yo estoy en posición postural, estoy, supónganse así, y me dicen respire por la boca, y enseguida se desciende la mandíbula. En esa posición, un poquito más descendida que la posición postural, lo que hacen es evaluar la distancia que existe entre el plano superior y la comisura, que debería ser 3 milímetros, o sea que el plano superior debería estar 3 milímetros aproximadamente por encima de la comisura, y el plano oclusal inferior 2 milímetros por debajo de la comisura. Es una referencia más que nos va a servir en aquellos pacientes que han conservado la tonicidad muscular. Entonces, con todos los métodos, haya usado métodos directos o métodos indirectos, nosotros normalmente vamos a utilizar los métodos indirectos, llegamos a la dimensión vertical del paciente. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en la dimensión vertical correcta del paciente? Porque nosotros vemos que esa placa de articulación con los rodetes le queda cómoda, el paciente no se esfuerza para juntar los labios, el paciente puede decir bien los fonemas sin problema, hay un espacio variable en la emisión de los diferentes fonemas S, M, U, I, y ahí el paciente lo miro de perfil, lo miro de frente, y el paciente está armónico, la prótesis le queda, la futura prótesis me doy cuenta que le va a quedar bien, que se adapta a la fisonomía del paciente y que los rodetes que he hecho le dan el correcto apoyo al labio. Entonces, habiendo sacado todas estas conclusiones, digo, es momento de extender mi mini rodete hacia atrás, para lo cual hago un rodetito de cera reblandecido. La cera tiene que quedar prácticamente blanquecina,
coloco la mitad de ese rodetito a distal del mini rodete de un lado y la otra mitad a distal del mini rodete del otro, con la placa de articulación inferior en boca, con el rodete, con la superficie oclusal levemente envaselinada, y la placa de articulación superior con esa parte distal de esos dos rodetes reblandecidos, la llevo a boca, guío al paciente al cierre y le digo mantenga cerrado hasta que veo que la cera que puse a distal del mini rodete superior endureció. Cuando sucede eso, lo que voy a sacar de boca es lo que ven en la primer diapositiva. Voy a sacar un rodete que se mantiene inalterable en el sector anterior, porque el rodete en el sector anterior estaba frío, y es lo que me permite que el paciente cierre sin perder la dimensión vertical de oclusión. Y a nivel posterior, cuando se encontró ese rodete reblandecido con el rodete inferior que estaba frío y rígido, se modificó y se labró en ese rodete como si, imagínense, como una pista de patinaje. Entonces yo lo que voy a sacar ahora son los excesos de esa pista que se me generó ahora. ¿Qué son los excesos? Es todo lo que está por detrás de mesial de la tuberosidad. Acuérdense que ese rodete ahora entero tiene que llegar a mesial de la tuberosidad, tiene que respetar la extensión que venía teniendo el rodete en el sector anterior a nivel de palatino, por eso le saco por palatino, y saco también por vestibular, o sea, recorto acá y saco lo necesario por vestibular. Entonces me va a quedar algo similar a esto, y acá ustedes pueden ver, si afinan un poco el ojo, la diferencia de color entre lo que era el rodete viejo, mini rodete anterior, y el agregadito de rodete a nivel posterior, que hice, ahora sí, transformé el mini rodete anterior en un rodete entero superior. Y otro elemento que me falta trabajar ahora, después que hice la extensión del rodete hacia atrás, es la progresión de la línea de la sonrisa, que es en definitiva el corredor vestibular. Yo ya a ese rodete le saco por vestibular a nivel posterior tanta cera como sea necesario para que después me queden los dientes enfilados con un corredor vestibular normal. O sea, yo voy a sacarle cera a ese rodete. Imagínense que este es el rodete. Entonces yo lo que tengo que visualizar acá es un pequeño triangulito negro entre lo que es la comisura y el rodete. Si yo visualizo triángulos negros demasiado importantes, es porque me ha quedado un corredor vestibular muy ancho y da la sensación de que después cuando mire al paciente con los dientes, de que solo tiene dientes anteriores y no tiene dientes posteriores. Si por el contrario yo no veo esos triángulos oscuritos a nivel de las comisuras, me va a dar la sensación, ¿ven esas bocas cuando sonríen? Que se ven todos los dientes posteriores contenidos en el plano frontal. Es como si tuviera 1000 dientes. Bueno, eso hace referencia a un corredor vestibular ausente. Y eso ustedes ya lo tienen que determinar en esta etapa. Lo tienen que determinar en esta etapa porque después cuando el laboratorio les enfile los dientes va a respetar la porción vestibular del rodete para enfilar los dientes. Va a hacer ventanitas en el rodete y va a llevar el diente hasta ahí. Nunca va a enfilar los dientes por fuera, o no debería enfilar los dientes por fuera de ese rodete que tanto trabajo les dio construirlo. Los errores frecuentes en la obtención de la dimensión vertical, hoy ya hablamos de esto, lo mencionamos, es que nos quede una dimensión vertical de oclusión alta o una dimensión vertical de oclusión baja. Miren cómo se podría ver un paciente con una dimensión vertical de oclusión alta, lo que le cuesta cerrar esa boca a ese paciente. Se dan cuenta que se está esforzando. Eso es lo que ustedes no tienen que ver cuando están haciendo los rodetes de los pacientes. ¿Qué me genera una dimensión vertical alta? Acuérdense que la dimensión vertical alta es porque invadí el espacio libre. Prácticamente no tengo espacio libre. Entonces, eso me va a provocar que el organismo tienda a crear ese espacio libre. ¿De qué forma? Reabsorbiendo el hueso. Entonces se va a producir una reabsorción ósea acelerada.
voy a tener dificultades con la masticación, produciéndose el contacto frecuente entre los dientes y va a haber un ruido muy molesto. Dificultades en la fonación, porque al no tener espacio el paciente para hablar, es como que va a hablar y le chocan los dientes entre sí. A su vez, cansa mucho hablar con una dimensión, es como si ustedes tuvieran una placa de relajación y tuvieran que usarla todo el día, y tuvieran que leer horas con la placa de relajación, se cansarían, ¿no? Bueno, esto pasa un poco lo mismo si nosotros estamos invadiendo ese espacio libre. A su vez, es dificultoso el cierre anterior labial, como ven en la foto, los labios están tensos, los rasgos son duros, y lo único bueno es que las arrugas peribucales se borraron. Entonces, bueno, eso algunas pacientes, sobre todo mujeres, nos hemos dado cuenta que les gusta que se borren las arrugas peribucales, pero que se borren de manera natural, no porque le dejamos una dimensión vertical de oclusional. Por otro lado, la masticación, la prensión y la deglución es dificultosa. Cuando la dimensión vertical de oclusión es baja, la masticación también resulta difícil, fatigando también al paciente, por el sentido opuesto. En la fonación es frecuente el ceseo. El paciente no pronuncia adecuadamente la S porque chocan, porque hay demasiado espacio a nivel anterior. Desde el punto de vista estético, hay una disminución de la altura del tercio inferior de cara, acompañando de un pseudoprognatismo, esa apariencia de envejecimiento prematuro cuando tenemos que la mandíbula se va para adelante, aparecen las arrugas muy marcadas y demasiado colapso a nivel anterior. Las comisuras también se profundizan. Entonces, cuando se profundizan las comisuras, recuerden el teórico de patología paraprostodóntica, qué sucedía cuando esa dimensión vertical estaba muy baja a nivel de las comisuras. Empezaba a colonizar cándida porque había una zona muy húmeda, ideal para la colonización de cándida, y se producía, por ejemplo, una queilitis angular.